Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy Aníbal Arévalo. El artículo 24 de la Constitución Política de Colombia establece la libre movilización de los ciudadanos en todo el territorio de nuestro país. De tal manera que quienes se movilizaron este 7 de agosto con el propósito de manifestar un respaldo al expresidente Uribe están en todo su derecho y nadie los tiene que molestar, empezando por el gobierno nacional que garantizó el libre derecho a la movilización. Por otra parte, el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia también establece que las personas tienen derecho a hacer manifestaciones públicas con el propósito de dar a conocer sus ideas o manifestar sus desacuerdos, de tal manera que son derechos que en Colombia se están garantizando en el gobierno actual. Ha sido muy respetuoso y vemos que como característica que hay que resaltar es que en ningún momento se ha sacado a las calles a la fuerza pública, a lo que se denomina la fuerza del UDMO, antes denominado ESMAD, para reprimir las manifestaciones. En ningún momento se han sacado fuerzas policiales con el objeto de prohibir, reprimir u otros factores similares que impidan la libre movilidad y la libre expresión de las personas. Así es que respetamos y valoramos que la gente que respalda al expresidente Uribe se manifieste públicamente, en pequeñas o en grandes cantidades, no importa, pero lo importante es que hagan uso de estos derechos constitucionales. Por otra parte, hay que llamar al respeto, a la concordia, puesto que las consignas que se profirieron durante estas marchas exigían la libertad del expresidente Uribe y en los pendones, en las pancartas, en los avisos decía Uribe inocente. Lo que se buscaba es generar presión a la justicia. Eso no está bien. Hay que respetar la justicia. La justicia es independiente del poder ejecutivo y no se debe confundir al presidente con los jueces de la República. De lo contrario, también tendríamos que pensar que los gobiernos que le antecedieron al actual también estaban confabulados. Entonces, no podemos acudir a una afirmación de esas cuando no tenemos los suficientes elementos de juicio que nos permitan hacer una afirmación de esas. Entonces, un error garrafal exigirle a la señora juez, poner en peligro la vida de la señora juez. Se escucharon consignas como que la señora juez Sandra Liliana Heredia era corrupta. Esas expresiones no caben. Al contrario, ella ha demostrado con cabalidad de que es una persona correcta y que ha tomado una decisión en derecho. Y ella lo ha manifestado, que por encima del poder está la justicia. Se ha hecho justicia. Entonces, debemos clarificar esos aspectos. Por otra parte, hay que respetar el Estado social de derecho. La Constitución Política de Colombia es una constitución garantista y uno de los elementos importantes que nos ha permitido mejorar las condiciones de vida en Colombia es el uso de la tutela. Y la tutela se basa en los derechos fundamentales. Y para que existan derechos fundamentales, existe el Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que primero está, antes que la ley, está el individuo. Es decir, hay que respetar los derechos humanos, hay que respetar los derechos constitucionales, hay que respetar los derechos laborales. Por eso acudimos a la tutela. Entonces, hay que respetar el Estado social de derecho. Por otra parte, también tenemos que aprender a respetar la división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hay una división de poderes que la propuso el barón de Montesquieu durante la Revolución Francesa y que dio origen a la República y dio al traste con las monarquías. En Colombia tenemos una república muy bien constituida, una democracia muy bien constituida, que tenemos que aprender a respetarla.
Y entonces la división de poderes del barón de Montesquieu, que la propuso en la Revolución Francesa, nos indica que los poderes son independientes. Se ha visto que los poderes han sido manipulados. Sí, en Colombia ha sucedido eso. Pero estamos viendo que en este momento la independencia de poderes se mantiene incólume. Por lo tanto, tenemos que aprender a respetar. Un tercer aspecto que he querido transmitirles a ustedes tiene que ver con elevar el nivel del discurso. Tenemos que acabar con las palabras soeces a personas dignas, y persona digna me refiero a cualquier colombiano. La señora que vende bonais en la calle es una persona digna. El señor vendedor ambulante que vende chicharroncitos, que vende golosinas en la calle es una persona digna, merece todo el respeto y no se lo tiene que ultrajar. Y lo mismo ocurre con el ministro, con el representante de la Cámara, con el senador. Todos somos personas dignas. El señor presidente es una persona digna, que todos nos merecemos el respeto. Entre colombianos, entre hermanos, no tenemos por qué ultrajarnos, no nos insultemos. Qué feo eso es muy desagradable que nos estemos insultando a través de redes sociales. Acabar con el insulto y trasladarnos a un lenguaje político. Podemos dirimir las diferencias, podemos demostrar superioridad política, superioridad electoral a través de un lenguaje político, un contenido cultural, un contenido que nos exprese el conocimiento, la historia. Básicamente en estos aspectos lo que necesitamos es el conocimiento de la historia. Entonces, acudamos a un lenguaje sin insultos que contribuyen, esto contribuye a la polarización. Colombia está dividida y esto lleva a la violencia, lleva a la muerte. Y Colombia, como lo ha propuesto el presidente de la República, Gustavo Petro, Colombia es una potencia de vida. La selva del Amazonas es una potencia de vida. Todos los ecosistemas son potencia de vida. Los seres humanos que habitamos este país es potencia de vida. El agua que circula a través de los aires, a través de las nubes, potencia de vida. Las cascadas, los ríos, el agua que se encuentra en los mares es potencia de vida. Así es que, amigos y amigas, invitarlos a todos ustedes para que aprendamos a conocer un poco la Constitución Política de Colombia, la historia de Colombia, porque hoy se celebra el 7 de agosto la batalla de Boyacá, que nos narra un episodio bastante interesante de las tropas de Bolívar atravesando el páramo de Pisba. Entonces son episodios bastante interesantes que nos retan a todos a conocer. Amigos y amigas, los invito. Apelemos al respeto, respetemos las instituciones públicas, respetemos la dignidad de las personas y nos vamos a entender mejores. No vamos a polarizar a Colombia, que los de allá, los de la derecha, los de la izquierda, tenemos que conocer qué significa. Nos están engañando. Nos dicen que es lo mismo ser de izquierda, ser progresista, ser socialista, ser comunista, ser liberal. Es lo mismo. No. Colombia no es Venezuela, Colombia no es Cuba, Colombia no es Nicaragua, Colombia no es Bolivia, Colombia no es Brasil, Colombia no es Estados Unidos. No se parece. Colombia es Colombia. Y tenemos que aprender a valorar nuestra cultura. Tenemos una cultura rica, auténtica, un potencial étnico muy grande. Así es que, invitación, me he querido conectar con ustedes para invitarlos a que impulsemos esta maravillosa, esta hermosa Colombia, defendámosla como buenos hermanos, como buenos cristianos, católicos, ateos, budistas, protestantes, lo que ustedes sean, lo que les dé la gana, perdón con todo el respeto, lo que ustedes quieran ser, pero aprendamos a manejar el respeto. Les hago llegar un gran abrazo. Los quiero mucho. Chao.